Y llegamos a Corrientes. En Corrientes, otra jornada récord. Se registraron 663 nuevos contagios de coronavirus. Luego de la reunión junto al presidente Alberto Fernández, indican que el gobernador Gustavo Valdés va a dar una conferencia de prensa para dar a conocer las próximas medidas a tomar allí en la provincia de Corrientes. Será esta tarde alrededor de las 18 horas en la Casa de Gobierno. Esto actualiza, Juli, la cifra de casos activos en 2.343 y los acumulados en 36.142 en todo el territorio provincial al 15 de abril de 2021. Era la información, los testeos realizados desde que inició la pandemia, con algunos recuperados. Bueno, es el tema, es la agenda que empieza a inundar los medios de nuestro país, lo que tiene que ver con las clases, con el COVID. Vamos a estar hablando en minutos nada más con Pablo Reyes, periodista desde Corrientes. Ahora mismo lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida aquí en Telediario Federal a Pablo Reyes, periodista desde Corrientes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, igualmente, para reflejar, esta realidad y otra jornada récord allí en la provincia, 663 nuevos casos. Bueno, por la tarde hablará el mismo gobernador. ¿Cuáles son las expectativas, Pablo? Sí, como bien dijeron, hoy fue la jornada récord en la provincia de Corrientes y lo que me gustaría agregar es que el récord anterior fue ayer, porque venimos ya de 2 días consecutivos con récord de casos. Hoy, como bien dijeron, 663, ayer fueron 489 y también Corrientes tiene récord de casos activos, como dijeron ustedes recién, pero es el récord, nunca hubo tantos casos activos como en este momento. El pico anterior fue en noviembre y también hay récord de internados en la provincia con 201 en este momento y 39 de ellos necesitan respiradores artificiales. También se encuentran circulando las nuevas cepas, Pablo. ¿También se encuentran circulando las nuevas cepas allí en Corrientes? No, en Corrientes lo que se encontró en su momento fueron dos contagios de la cepa Río de Janeiro, que fueron en la localidad de Ituzaingó, en las obras de Añacuá que se están haciendo ahí en Yacyretá, pero son cosas que siempre estuvieron muy cuidados y no se expandió. Así que en Corrientes todavía no hay noticias de circulación comunitaria de otras cepas más que la que se tiene. Bien, bueno, eso es un buen dato. Dentro de todo lo negativo ese podría ser. Pablo, a esta hora, antes del anuncio del gobernador, algunos títulos que tienen que ver con lo que sucede con las clases, cómo se están desarrollando. Puede modificar esto en algunas horas, pero ¿cómo viene hasta ahora allí en Corrientes? En Corrientes por ahora no hay dudas de que las clases presenciales van a seguir, van a continuar con el mismo sistema con el cual vienen trabajando, que es el mismo que hacen en todo el país, este sistema de burbujas y de intercambio entre presencialidad y virtualidad. Eso no va a tener variantes, no se esperan cambios. Incluso en Corrientes lo que se hace usualmente es trabajar con un sistema de fase. No hay medidas generales que se aplican a toda la provincia, sino que en localidad por localidad, cuando hay problemas, hay un retroceso de fase, se pasa de fase 5 a fase 3, pero hasta ahora no se ha suspendido la clase en ninguna localidad, ni siquiera en las que están en fase 3. Así que hasta ahora no se esperan cambios y se espera que esto siga normalmente. Hoy habló la ministra de Educación, Susana Benítez, y confirmó esta información, más allá de que hay un gremio que es SUTECO, que siempre fue un gremio el más combativo, digamos, que pidió la suspensión de las clases presenciales en las localidades con inconvenientes, pero esto viene siendo rechazado por el gobierno y la verdad que se esperan pocos cambios, ¿no?, en términos generales para toda la provincia. Igualmente dicen que son llamativas, Pablo, las listas de reemplazos de los docentes justamente por contagios, ¿no?, en las escuelas. Trascendieron las listas, ¿no?, como están llamativamente, que son impresionantes, cómo los docentes tienen que ser reemplazados justamente por ser contagiados, ¿no? Sí, pero hasta ahora en ningún momento surgió mucho el tema de que la escuela sea un foco de contagios. Claro. Lo que motoriza en Corrientes los contagios, como es en todo el país, son las reuniones sociales. Claro. Eso es lo que más mueve. Sí, también, ¿sabes qué, Pablo? Digo, sí, por ahí son el colegio, pero es todo el contexto, ¿no? El transporte, la reunión de los pibes cuando salen de clases. El colegio como institución, me parece que está bastante afilado el sistema en cuanto a estas burbujas que se han establecido en el país para que funcionen las clases. Te iba a consultar respecto a los horarios de circulación. ¿Tienen adoptado algún sistema allí? En términos generales, no. Sí han habido restricciones en algunas localidades, sobre todo en las que tienen más problemas, como por ejemplo en este caso
que son las grandes ciudades del interior. En Capital la situación epidemiológica está muy controlada, muy calma. Hay problemas en otras ciudades, como en Goya, por ejemplo, donde sí hay algunas restricciones, al menos en los papeles, no anunciadas, pero que después, cuando uno escucha las quejas de los vecinos, parece que tampoco es que se cumplen a rajatabla, pero sí hay algunas restricciones, sobre todo a la madrugada, también en el funcionamiento de ciertos negocios, pero también obviamente de todo lo que son bares y cuestiones similares, pero no hay nada en términos generales para toda la provincia. Como dije, fiestas clandestinas se me viene cuando me decís. Localidad por localidad, y cuando una tiene problemas, ahí se implementan las restricciones y no en todos lados. Cuando decís noche, decís bares, se me viene a preguntarte cómo está el tema fiestas clandestinas, Pablo, allí. Hay muchas críticas en torno a las fiestas clandestinas porque hay muchas quejas en torno al poco trabajo que se hace en muchas localidades para evitar este tema de las fiestas clandestinas, porque además no solamente hay fiestas clandestinas, sino que también hay en Corrientes, una ciudad, una provincia que tiene mucho de esto, las cuadreras, las carreras de caballos que obviamente que no tienen permiso para funcionar y que incluso en muchas localidades funcionan con auspicio de las propias municipalidades. Esto se han visto en casos como por ejemplo en Perón de Astá, en Cacatí, donde en Bellavista también, reuniones multitudinarias. También han habido muchos problemas, por ejemplo, en localidades como La Cruz, en Montecaseros, en este caso Mariano Ailosa, que son ciudades donde el epicentro de los contagios fueron las reuniones evangelistas. Entonces vemos que está bastante repartido, ¿no?, el tema de las responsabilidades, más allá de que las fiestas clandestinas sea lo más visible, lo que más se cuestiona hace mucho tiempo, pero vemos que los focos están puestos en muchos lugares que generan problemas. En general, bueno, vemos cuidados un tanto relajados, ¿no?, en algún punto. ¿En qué instancia están con respecto a la vacunación, Pablo? En estos momentos está vacunado más o menos de la gente que se inscribe, porque obviamente que hay que anotarse en la página de la provincia, de la gente que se inscribe. Ya casi todos los que mayores de 65 años, que ese fue el punto de partida, ¿no?, del gobierno para comenzar a vacunar, ya se inscribieron todos. Ahora están en un momento de buscar casa por casa a los mayores, a quienes no se pudieron inscribir. También se vacunó a los policías y a los docentes mayores desde los 50 años. En ese rango etario de los inscriptos, también la gran mayoría ya fue vacunada. Se estima que más o menos el 10% de la población ya recibió alguna dosis, ya sea la primera, generalmente toda la primera, y obviamente en un porcentaje mucho más bajo la segunda, porque es algo que se ha suspendido por el momento. ¿Por el momento ante la falta de vacunas o continúan teniendo vacunas? Por ahora se tiene vacuna porque Corrientes hay muchas críticas al gobierno de que supuestamente viene medio lenta la vacunación, pero avanza y quedan vacunas para varios días más. Me acuerdo la semana pasada ya había advertido el gobernador Gustavo Valdés que si nos llegaban vacunas antes del miércoles se iban a quedar sin dosis. Después fueron llegando, así que de ahí se trabaja. Yo estimo que en todas las provincias pasa lo mismo, que se están por quedar sin vacunas, después anuncian otra partida. Ahora se esperan 20.000 más el domingo, que creo que llegan las COVAX, que llegan desde China. Sí, exactamente, el fin de semana. Pablo, ¿cómo está el tema de ocupación de camas de terapia intensiva, UTI? Acá lo que hay que remarcar es que en la provincia de Corrientes, ya en el mes de julio del año pasado, se inauguró un hospital donde se trata exclusivamente a los enfermos de coronavirus. El hospital de campaña, como se lo conoce, tiene 1.000 camas, de las cuales 300 tienen respiradores artificiales. En este momento hay 39 personas que utilizan este sistema. Estamos hablando de más o menos el 2, el 13% de ocupación, así que queda todavía un largo trecho para comenzar a preocuparse. Hay capacidad todavía, ¿no? Gustavo Valdés había dicho en su momento, ya el año pasado, que había que comenzar a preocuparse cuando la cantidad de respiradores utilizados sea de más o menos el 50%. Ahora tenemos más de 2.300 casos activos y la ocupación es solamente de 39. Entonces vemos que hay todavía mucha tranquilidad por ese lado del gobierno de Corrientes, porque hay mucha disponibilidad por el momento. Y además también se sigue con esta línea, ¿no?, de tratar de mezclar la salud y la economía. Y en cuanto al recurso humano, ¿cuál es la situación del personal de salud, Pablo?
El personal de salud, puntualmente en el hospital de campaña, constantemente siempre anuncia, ¿no?, la incorporación de más profesionales. Durante todo el año pasado, la política salarial del gobierno de Corrientes estuvo muy enfocada en fortalecer a estas dos grandes áreas que son las más afectadas por la pandemia, que son la salud y la seguridad. Así que fue mejorando la situación. Hasta el momento no han habido grandes quejas ni grandes problemas, por ejemplo, de falta de médicos, o que sí hemos visto quizás en otros países. En Corrientes, por ahora, la situación está muy, muy tranquila en ese aspecto, más allá de, obviamente, me imagino, el gran desgaste que tienen los trabajadores después de todo un año de pandemia. Pablo, que no se ha relajado, según dijo el presidente. Claro. Ayer, respecto a esto que decís, Juli, del presidente, ¿no? El anuncio del presidente. La sensación que uno tiene es que le habla a capital y a provincia, ¿no? El interior. Bueno, lo dijo expresamente, ¿no? Voy a cuidar especialmente a los capital ciudadanos. Y a provincia. Claro. El resto no existimos. ¿Cómo lo toma Corrientes? ¿Cuál es el clima político, social respecto a este momento de coyuntura, también con las elecciones que pronto se vienen? ¿Cuál es el clima que hay allí en la provincia? El clima, yo casualmente leyendo los comentarios en las redes sociales, en los medios, también de los medios, es como que hay una situación muy dividida, ¿no?, en torno a tenemos que endurecer más los controles, tenemos que meter más restricciones, o no hace falta meter más restricciones. Como que desde ese aspecto hay mucha división. Yo no diría que ninguna de las dos tiene una gran mayoría. Incluso en Corrientes se está hablando mucho también de esto de las restricciones nocturnas. Hay mucha división en ese aspecto. Y también lo que pasa es que acá puntualmente el gobernador Gustavo Valdés tiene muy buena relación con el gobierno nacional, claro. Así que no hay mayores críticas en torno al manejo de la pandemia a nivel nacional, aunque sí, obviamente, puntualmente en el caso de las declaraciones de Alberto Fernández, generó muchas quejas en los médicos por esto, ¿no?, se relajaron, después explicó que en realidad no quiso decir eso, pero obviamente el daño ya está hecho. Y hay muchas críticas y mucha disconformidad, muchos médicos sumándose a las campañas para demostrarnos el desgaste que tienen, lo que vienen sufriendo, y que en realidad no se relajaron. También quizás, por ejemplo, eso sí me llamó mucho la atención hoy, generó mucha confusión el anuncio de la asignación universal por hijo, de esta ayuda de 15.000 pesos, que la anunciaron. Eso sí generó muchas consultas, muchas dudas. Generó mucha confusión, que después se aclaró que era para la metropolitana, pero ya está como confuso hay problemas ahí en torno a ¿sabes qué, Pablo? Esta sensación, ¿no? Es como confuso el mensaje. Hace unos días, cuando el presidente también hace otro de los anuncios, estábamos aquí en el piso analizando, cuesta descifrar, analizar específicamente el discurso presidencial en función a esta, ¿no?, a la aplicación País, porque por ahí, digo, después se va sobreentendiendo, se van explicando algunas cuestiones post-discurso en los medios y uno lo empieza a interpretar del todo. Cuesta algunos segmentos, espacios, terminar de entenderlos del todo. La última, Pablo, es consultarte respecto a qué imaginan hoy respecto al anuncio del gobernador. Lo que se estima es que, como dije, no haya demasiados cambios acá en Capital, porque la situación en Capital está muy tranquila. De los 673 casos detectados hoy, solamente 98 son de la capital, una ciudad de más de 350.000 habitantes. Entonces no se espera que acá en Capital haya mayores cambios, aunque sí se espera que haya más restricciones en algunas localidades del interior, puntualmente el caso de Goya, que Goya está en fase 3, o sea, con muchas restricciones desde el 8 de marzo, pero no hay ningún tipo de avances en la situación epidemiológica de esa ciudad, así que se espera que los anuncios estén enfocados más que nada en esos puntos, ¿no?, donde hay mayores problemas. Estamos hablando de las ciudades de Goya, Sucuatiá, Mercedes, también el caso de, por ejemplo, Colonia Lievi, Cruz de los Vilaros, que son ciudades pero que muy chicas, que tienen más o menos 2.000, 3.000 habitantes, que tienen de repente 40 casos solamente ayer. Entonces, como que lo que se espera es que los anuncios estén enfocados en esas ciudades más que nada. Claro, las más afectadas. Pablo Reyes, periodista de Corrientes, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, un gusto. Pablo. Y a seguir cuidándonos, Pablo. Por favor, a disposición siempre. Así es, hasta pronto. Adiós.